Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Emanuel Núñez Gálvez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, UNACH, de la Facultad de Derecho, Universidad en línea, del área de Derecho de los Pueblos Indígenas. ¿Cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas? Pues bien, la creación de los antecedentes históricos de los pueblos indígenas comienza en 1917 con la creación del artículo 27 constitucional por el Congreso Constituyente, el cual respondía al derecho de restitución de los pueblos indígenas con los ejidos o comunidades agrarias. Para 1921 se da la creación del Departamento de Educación y Cultura, reestructurando así la Secretaría de Educación Pública. En 1923 se da la creación de las Casas del Pueblo, el cual tenía por finalidad mejorar la situación de las poblaciones indígenas. En 1932 se crea el Internado Internacional de Indios, que después pasaría a ser la Incorporación Indígena de Caparán, el cual tuvo por finalidad integrar a los purépechas a la vida nacional. Para 1937 se crea el Departamento de Educación Indígena, los cuales pasarían más tarde a llamarse Centro de Capacitación Económica, y el cual tenía por objetivo brindar capacitación técnica, agrícola e industrial a indígenas. Para 1940 se crea el primer Congreso Indigenista, el cual dio pie a la creación del Instituto Indigenista Interamericano y órganos similares en cada uno de los estados. En 1948 se crea el Instituto Nacional Indigenista como un organismo público descentralizado, con la tarea de diseñar e instrumentar la política gubernamental hacia los pueblos indígenas, orientándose al estudio, investigación, asesoría, difusión y capacitación para promover las medidas para el mejoramiento de los pueblos y comunidades indígenas, y a su vez coordinar con programas de otras dependencias gubernamentales en regiones indígenas. Para 1990, la estructura del Instituto Indigenista atendía a 23 estados de la República a través de 96 centros coordinadores indígenas, en 21 delegaciones estatales y 12 subdelegacionales. Para 1994 se da el movimiento zapatista en Chiapas, como movimiento armado en una declaración de guerra al gobierno mexicano, el cual tenía por objetivo exigir al gobierno mejores condiciones en cuanto a trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, democracia, independencia, libertad, justicia y paz para la gente indígena. Para el 2007 se aprueban las reformas a los códigos penal, federal y del Distrito Federal que protege al individuo tomándose en cuenta la costumbre para que en caso de que el inculpado fuera indígena, se actúe conforme a ella aplicándose la sanción correspondiente y se crea la ley agraria. ¿Cuáles son los organismos que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas? Pues bien, uno principalmente dentro del ámbito internacional es la ONU, quien se encarga de proteger los derechos de los pueblos indígenas, pero así también nuestra Constitución mexicana. Pero dentro del nivel nacional se encuentran 4 instituciones muy importantes que se encargan de los derechos de los pueblos indígenas, como lo son la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tiene por objetivo orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. Así también, el otro organismo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo objetivo de esta institución es proteger los derechos humanos de todas las personas, tanto de las que son víctimas de conductas delictivas como de aquellos que son insidiados de cometer algún delito. La tercera organización que se encarga de promover la protección de los derechos de los pueblos indígenas es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual tiene por objetivo contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano,
coordinando la política antidiscriminatoria con el gobierno federal, previniendo y eliminando la discriminación y contribuyendo al desarrollo cultural, social y democrático del país. El cuarto y último organismo es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el cual tiene por objetivo impulsar una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afroamericanos basados en el reconocimiento, respeto y ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas? Pues bien, existen muchos derechos de los pueblos indígenas dentro de nuestra propia Constitución. El principal de ellos es el artículo 2, el cual reconoce a las comunidades indígenas su autonomía para preservar la integridad de sus tierras y acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades, estipulando la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, y protege su propiedad sobre la tierra. Otro de los artículos que consagra el derecho de los pueblos indígenas es el artículo 29, el cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la conservación y protección del medio ambiente. Así también podemos encontrar el artículo 32, que establece el derecho de consulta previa de los pueblos indígenas respecto a los proyectos que puedan afectar su tierra o recursos naturales. También podemos encontrar el artículo 18, el cual señala que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en cuestiones que afecten a sus derechos por conducto de representantes elegidos. Así también, el artículo 19 señala que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Otro de los artículos señalados en nuestra Constitución es el artículo 27, el cual señala que los estados en los que exista minoría étnica no se les negará a los miembros de las mismas tener su propia vida cultural, a profesar su propia religión y a emplear su propio idioma. Asimismo, la Declaración de los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas establece que los estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentará las condiciones para la promoción de esa identidad. Entre ellas está el disfrutar su propia cultura, profesar y practicar su propia religión y utilizar su propio idioma en privado y en público libremente sin injerencias o discriminación alguna. Otro de los organismos que protegen los derechos de los pueblos indígenas es el OIT, el cual a través del convenio 169 y 167 tiene por objetivo la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Lo que diferencia al convenio 169 del 107 es que este último, es decir, el 169, tuvo por objetivo romper con los contenidos asistencialistas e integracionistas del convenio 107, enlistando 44 artículos de derechos humanos que deben gozar los pueblos y comunidades indígenas. Los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo son los únicos instrumentos internacionales vinculantes que hacen referencia exclusiva a los derechos de los pueblos indígenas, el cual, dentro del convenio número 169, podemos encontrar que los derechos reconocidos son el reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía, el cual también se encuentra respaldado por el artículo 2 constitucional mexicano. Así también, los pueblos pueden ejercer por sí mismos de acuerdo con su propia cosmovisión sin intervención del Estado. Es decir, también pueden decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución y respetando las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, disfrutando tanto hombres como mujeres del derecho al voto y a ser votados. Preservar y enriquecer sus lenguas y conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellas que corresponden a las áreas estratégicas, solo asociándose en términos de ley. Así también, elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. Los indígenas pueden acceder plenamente a la jurisdicción del Estado cuando cometan una infracción del orden jurídico y las comunidades carezcan de jurisdicción o competencia para resolver el asunto. Tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimientos de su lengua y cultura. Así también, en el artículo 8 constitucional y el convenio 169 se establece que en los casos y condiciones que establezca la ley, compugnar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. En el artículo 115 constitucional, fracción 3 y 169 de la OIT, las comunidades indígenas tienen el derecho dentro del ámbito municipal de que podrán coordinarse y asociarse en los términos y para efectos que prevenga la ley. Así también, establece por último el artículo 3 transitorio y 169 del OIT que para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales deberá tomarse en consideración cuando sea factible la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas a fin de propiciar su participación política. El derecho que en lo personal a mí me pareció el más importante fue el convenio 169 y el artículo 2 constitucional mexicano, pues reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía, así como también establece la condición de la persona indígena como una persona integrante más del Estado, ya no simplemente como una persona ajena al Estado, sino una persona integrante a este, pero también a su vez reconoce y protege la autonomía de estos pueblos, estableciendo así que se perdure con la tradición y las costumbres de este pueblo indígena, pero así también protegiendo sus derechos ante una sociedad actual que cada día se moderniza de forma muy rápida.